Hola a todos y bienvenidos a su canal de lecciones de paz interior, donde estamos hablando ahora acerca de los límites para con los hijos o para con los niños que podemos llegar a tener o a convivir con ellos. Ya hemos hablado de qué es un límite, los tipos de padres, los tipos de hijos, cómo se aplica un límite y ahora vamos a hablar de los límites, pero conforme a las edades de los niños. Bueno, ya saben que pueden suscribirse al canal, darle like a los videos y activar la campanita de las notificaciones. Comenzamos. Los límites se ponen de manera diferente dependiendo de la etapa de desarrollo del niño. En el primer año, el niño llora cuando necesita algo, depende completamente de los adultos, necesita que lo atendamos. En esa etapa no puede ser malcriado porque si llora es porque necesita atención, tiene hambre, sueño o está mojado. A él no le ponemos límites, sino que le empezamos a desarrollar hábitos, sobre todo los que tienen que ver con la rutina del sueño y la alimentación. Cuando queremos cambiar una conducta determinada, si está muy inquieto o llora mucho, puede ser útil tratar de distraerlo siempre y cuando el malestar del niño no se deba a que está enfermo o que se sienta incómodo. Ahora, del primer al segundo año, sobre todo alrededor de los 18 meses, solo entiende órdenes sumamente gordas como no. En esta edad el límite debe ser firme para que lo comprenda. Cuando le diga nos vamos, es la etapa en la que quiere explorar todo y en la que tenemos que estar especialmente atentos a lo que representa una amenaza para él. Esto aún estando en compañía de los adultos. Si algo es peligroso, la orden debe ser corta y acompañada de movimientos y acciones inmediatas para que comprenda mejor. La palabra no por sí misma no tiene sentido, ya que puede ser vaciando un cajón al mismo tiempo, él repite no, no, no. El no también debe indicarle a que se va a enfrentar, no porque quema, o no porque te cortas, o no porque duele. Ahora, entre los 2 y los 3 años. Es la etapa de los berrinches, de aquí que sea necesario que pongamos atención y preveamos en lo posible las situaciones en donde pueda estar incómodo, tales como sacarlo de casa cuando está cansado o con hambre. El berrinche es una forma que tiene el niño de descargar tensiones y por lo tanto debemos detenerlos antes de que explote o si ya empezó a dejar que se calme y explicarle qué es lo que pasa. Es la época del entrenamiento de control de esfínteres y buena parte de la energía y de los límites se invierte en eso, por lo que necesitamos paciencia. Por otro lado, los niños ya pueden caminar y trepar y constantemente están explorando su ambiente y por lo tanto debemos asegurarnos de que lo pueda hacer sin que haya peligro para ellos porque es muy importante que tengan oportunidades para probar sus nuevas habilidades en un ambiente seguro. Ahora, entre los 3 y los 4 años, empezamos a poner límites, sobre todo los relacionados con los hábitos. Les enseñamos lo que deben hacer, les recordamos qué esperamos de ellos y les repetimos las reglas cuantas veces sea necesario. Podemos poner límites en forma de juego utilizando relaciones con personajes imaginarios o mascotas. No es raro que en esa etapa presenten dificultades en el sueño, como pesadillas o que se pasen a la cama de sus padres por los miedos propios de la edad. Por ejemplo, temor a la oscuridad o a los monstruos. En esos casos hay que entenderlos y acompañarlos a su cama, y no utilizar castigos o medidas punitivas para que dejen de presentar estos comportamientos. Ahora entre los 4 y los 6 años. Ya hemos establecido los principales hábitos. Los problemas tienen que ver más con las dificultades y las relaciones en la escuela. Debemos tratar de mantener los hábitos ya establecidos y reforzar los límites que tienen que ver con las relaciones entre compañeros. También es importante reconocer sus logros en la escuela y emplear recompensas para estimular al niño, tales como cuando te vayas a dormir, te cuento un cuento. Ahora, entre los 6 y los 12 años, y es una etapa más larga. Los límites deben ser claros y centrarse en la conducta que queremos lograr. A esta edad reaccionan a los premios y a las consecuencias. Sus juegos se centran en las reglas, las cuales son importantes para ellos, y gran parte de su actividad se dirige a establecerlas y comprenderlas, y entienden las consecuencias de sus acciones, por lo que en esta etapa ya podemos establecerlas en relación con los límites que no se cumplen. Ahora en adolescentes, entre los 12 y los 15 años. Hay que escuchar lo que los niños tienen que decir, algunas de esas reglas se tienen que negociar y los límites se estiran cada vez más. Tienen que haber parámetros claros y consecuencias explícitas para que los jóvenes tengan conocimientos de hasta dónde pueden llegar y tengan conocimiento del alcance de sus habilidades recién adquiridas. En una de ellas, que quieren ya ser mayores de edad. Entonces vamos a leer una tabla que dice años
características, qué hacer y cómo poner límites. De los 0 a los 1, el niño se expresa a través del llanto, de su característica. ¿Qué hacer? Buscar la causa del llanto y cómo poner límites. Necesita ser atendido, establecer rutinas de sueño y de alimentación. De los 1 a los 2 años, él en características explora su medio, no tiene sentido del peligro y no entiende el no. ¿Qué hacer? El ambiente debe ser seguro, libre de peligro, darle juguetes y material seguro. ¿Y cómo poner límites? Él no tiene que ir acompañado de acciones, él no tiene que ir acompañado de acciones o indicarle que se va a enfrentar. Decir algo no porque te quemas. De los 2 a los 3 años. Características. Es la época de los berrinches, se despierta en la noche llorando, es la etapa del entrenamiento del control de esfínteres, dar órdenes cortas, claras, también prevenir berrinches, dar oportunidades para probar sus habilidades, crear un ambiente adecuado para él. Usar un lenguaje sencillo, de frases cortas, detener el berrinche antes de que se inicie o si ya empezó, dejar que el niño se calme. De los 3 a los 4, tiene temor de la posibilidad de separarse de sus padres o de ser abandonado. Tiene el inicio de etapa de las pesadillas y empleamos los límites para desarrollar sus hábitos. ¿Qué hacer? Escuchar sus preocupaciones, darle seguridad, hablar con él, darle oportunidad de jugar para expresar y superar sus miedos. Pero sobre todo, primero dar seguridad y después poner un límite. De los 4 a los 6, los problemas surgen de la interacción y las presiones de la escuela. Se relaciona con más niños y adultos. ¿Y qué hacer en estos casos? El niño necesita sentirse protegido, hay que darle seguridad y reconocer sus logros. Cómo poner los límites, establecer límites y una rutina predecible. De los 6 a los 12, el niño es capaz de entender reglas y consecuencias de sus acciones. Hay que escucharlo y poner límites claros y centrarnos en la conducta que queremos y también establecer consecuencias de acuerdo a la falta. Y de los 12 a los 15, los jóvenes tratan de negociar ya las reglas y los límites porque ya no son unos niños. Hay que escuchar a los jóvenes, flexibilizar los límites y poner consecuencias de acuerdo con su falta. Ahora, vamos a jerarquizar los límites. No todos los límites tienen la misma jerarquía, ni los podemos poner al mismo tiempo porque dejamos prácticamente sin respiro al niño. Antes de ponerlos hay que considerar los que son más importantes y en los que estamos dispuestos a invertir tiempo y energía a insistir para que se cumplan. Hay que reflexionar sobre dónde vamos a invertir esta energía que tenemos, dónde no vale la pena insistir y dónde hemos insistido y no vale la pena porque no reporta ningún beneficio. Por último, habría que observar si la fecha hemos dejado de lado un límite que es necesario incluir y para esto podemos hacer el siguiente ejercicio. Respondan con un sí o un no. Ejercicio 1. Señale los aspectos en los que basa su autoridad. En una actitud de afecto y aceptación, una mayor jerarquía o un mayor conocimiento, mayor fuerza de carácter, mayor seguridad o mayor madurez. Ejercicio 2. Conteste las preguntas con un sí o un no. ¿Los límites que pone son realmente importantes para usted? ¿Los presenta de manera clara? ¿Los expresa por anticipado? ¿Verifica si el niño entendió el mensaje? ¿Marca los límites con afecto? ¿Presenta alternativas? ¿Es consistente? ¿Especifica consecuencias cuando es necesario? Ejercicio 3. De acuerdo con lo descrito en este capítulo, ¿qué solución da a las siguientes situaciones siguiendo la indicación de lo que se le pide? Le voy a leer unas preguntas y ustedes pues las responden mentalmente o si las quieren escribir pues no hay ningún problema. Ponga el límite de manera clara. María tiene 4 años y asiste al jardín de niños. Su mamá le pide todos los días que se porte bien en la escuela porque es una buena niña. Con frecuencia, María lleva a su casa reportes de mal comportamiento y de que no trabaja. Su mamá insiste en que debe ser una buena niña. ¿Qué puede decirle a María para que se porte bien en la escuela? Siguiente. Exprese por anticipado el límite. Lorena tiene 5 años. Es una niña inquieta. Un día se tiró el refresco encima después de que su mamá le dijo varias veces: ten cuidado que se te va a caer el refresco. Después de que se lo derramó, su mamá le gritó: te lo dije.
cómo debió de haber sido el límite. Ahora, verifique si se entendió el mensaje. Rafael, que acaba de cumplir 3 años, está en una fiesta con sus amigos y su mamá quiere salir de ahí a más tardar a las 5. ¿Cómo debe de poner ese límite? Siguiente. Dar alternativas. Rodolfo, de 7 años, es un niño que desde pequeño se resiste a obedecer a su mamá. Cuando es hora de hacer la tarea, de ponerse la pijama o de lavarse los dientes, siempre responde al ratito. Y claro que al ratito se prolonga hasta 1 hora, con la consecuencia lógica de que hace tarde para dormir. Su mamá le dice, vete a poner la pijama, vete a lavar los dientes, a lo que el niño responde, al ratito. ¿Cómo debería ser el límite y la alternativa? Siguiente. Si es necesario, explique o especifique consecuencias. Juanito, que tiene 5 años y vive en un condominio, quiere ir a visitar a su vecino, que vive en un edificio cercano, pero su mamá no le dio permiso. Él sale y se va. ¿Qué haría usted? Ejercicio 4. Jerarquice los límites de que desea poner de la siguiente manera. A. Los que son muy importantes. B. Los que son medianamente importantes. C. Los que ha puesto hasta ahora y que puede eliminar. D. Los que ha puesto hasta ahora y que necesita establecer. Ahora, escriba 5 situaciones en las que sus intervenciones como padre sí funcionan al poner límites. También escriba 5 situaciones en las que sus intervenciones como padre no funcionan al poner límites. Bueno, hasta aquí ya explicamos cómo se ponen los límites dependiendo de la edad y las características de los niños. Eso es muy importante, vean cómo son sus hijos, no todos son iguales, eso no lo olviden. Y ahora vamos a hablar de la aplicación de consecuencias. Antes de establecer consecuencias, es necesario revisar los puntos sobre la adecuación del ambiente y las alternativas descritas en el capítulo Adecuación del ambiente. ¿Qué son las consecuencias? El término consecuencia es controvertido porque tiende a confundirse o usarse como sinónimo de castigo. Se refiere a acciones que se derivan directamente de otra inadecuada y que tienen únicamente por objeto que la persona aprenda de la experiencia. No por desgracia, pero los niños tienen que caerse, les tiene que doler, tienen que tener errores, porque solo de los errores viene la experiencia, o sea que tienen que equivocarse. Ahora, diferencia entre consecuencias y castigos. La diferencia radica en la intención que existe detrás de ellos. En los castigos, el propósito es hacer pagar a la persona su falta con dolo o con el deseo de causarle daño. El sufrimiento derivado por la satisfecha o la transgresión, y el aprendizaje en que, dado momento, puede existir la consecuencia del dolor y el malestar experimentado y no de su relación con la falta cometida. Aunque son ampliamente empleados en los niños como estrategia educativa, no son recomendables y sugerimos considerar el uso de las consecuencias para educar a los menores. El objetivo de las consecuencias es el aprendizaje y no el sufrimiento. Cuando aplicamos una consecuencia nos debemos preguntar ¿qué es lo que mi hijo va a aprender de esto? ¿Y para qué sirven las consecuencias? El uso de las consecuencias es un método para enseñar al niño a aprender de sus acciones y para motivarlo a tomar decisiones responsables sin forzarlo a someterse a un control autoritario. Cuando vive los defectos de sus actos, aprende a ser responsable de sus decisiones. Siguiente. Características de las consecuencias. Deben ser proporcionales a la falta que se ha cometido. Hay que graduarlas. No es lo mismo que un niño tire el agua a que le esté pegando con un palo a su hermano. Los pequeños no saben jerarquizar los acontecimientos y por lo tanto somos los adultos los encargados de hacerlo. A una falta leve corresponde una consecuencia pequeña y a una más severa corresponde una de la misma magnitud. No hay que agotar las consecuencias. Si ponemos una muy grande para una falta leve cuando realmente exista la necesidad de poner una mayor, ya no va a haber otras a cuales recurrir. Por ejemplo, cuando dejamos al niño sin salir un mes a casa de sus amigos porque perdió su suéter, después porque le pega a su hermano y se escapa de la escuela le ponemos el mismo castigo, le estamos aplicando consecuencias que no son proporcionales a la falta que cometió. Siguiente, tienen que estar relacionados con la falta.
Para que haya un aprendizaje, la consecuencia tiene que estar estrechamente vinculada a la transgresión. Si el niño saca bajas calificaciones, la consecuencia tiene que estar relacionada con dedicar mayor tiempo al estudio. Si lo que hizo se relaciona con la limpieza, en efecto tiene que ser en ese sentido. Hay ocasiones donde no es tan fácil encontrar la consecuencia. Si por ejemplo el niño no se quiere poner el suéter para ir a la escuela, ¿cuál sería la consecuencia? No puede ser dejar de ir a la escuela. A veces recurrimos a las mismas consecuencias como quitar la televisión o no salir a jugar, y de tanto usarlas pierden su efecto. También es posible acumular tantas que ya a los niños ni siquiera les interese o se vuelven inmunes. Cuando ponemos una consecuencia es pertinente preguntarnos ¿qué necesita aprender mi hijo? Por ejemplo, ¿qué le sirve que le quite su juguete nuevo si no quiere hacer la tarea? ¿Qué sería lo adecuado? Para poner una consecuencia debemos tomar en cuenta que la intención con la que se cometió la falta, la intensidad de la falta, el efecto de la falta, el efecto de la consecuencia en el niño. Ahora, deben de ser consistentes. La misma falta siempre debe tener la misma consecuencia. Estas no se ponen según el estado de ánimo. Si decimos que una determinada acción merece una consecuencia, debemos poner esa consecuencia siempre y no unas veces y otras veces no. También deben de ser establecidas por anticipado. Al igual que los límites, debemos de establecer las consecuencias con anticipación para que el niño sepa qué puede pasar si sobrepasa el límite. Esto, por contradictorio que parezca, le da mucha seguridad, ya que los niños se guían por lo que es aceptado o no por los padres. También, no deben de ser puestas de acuerdo con nuestro estado de ánimo. Debemos de establecerlas por anticipado para que el estado de ánimo no influya en el tipo de medidas que tomaremos cuando estamos muy enojados o cansados, o tendremos a poner consecuencias desproporcionadas a la falta, o exagerarla o pasarla por alto. Por el contrario, si estamos muy contentos, todo nos parece bien. De ahí la importancia que tomamos el tiempo necesario para reflexionar antes de poner una consecuencia. También no deben de involucrar a un tercero. Debemos tener mucho cuidado al poner las consecuencias, porque quizá involucren a un tercero o a los mismos padres. Cuando, como le decimos al niño, ahora te vas a quedar sin ir a la fiesta, pero resulta que toda la familia va a ir y no hay quien se quede con él. Entonces la consecuencia es contraria a lo que realmente deseamos. Si un amigo está de visita, no tiene por qué sufrir la consecuencia por lo que el niño de la casa hizo, ya que en este caso las reglas no aplican para él. Tipos de consecuencias. Hay diferentes tipos de consecuencias, positivas o negativas. Las positivas se utilizan para motivar o estimular. Por ejemplo, cuando nuestro hijo hace un esfuerzo para mejorar sus calificaciones, podemos darle un estímulo, como llevarlo a un lugar que él escoja. Las negativas se usan para que el niño tenga algún tipo de aprendizaje por la falta cometida. Si el pequeño no guarda sus juguetes después de jugar, le expresamos que la próxima vez solo podrá sacar uno o dos y que hasta que no los guarde podrá hacer uso de los otros. Algunos autores dividen las consecuencias en naturales y en lógicas. Las naturales se derivan directamente de la falta, evento o situación. Si el niño tira un vaso de agua, la consecuencia es limpiar. Si desordena, ordenar. No todas las acciones tienen consecuencias naturales, ya que algunas veces son demasiado peligrosas, severas, o también porque pueden pasar mucho tiempo sin que ocurra algo. Y entonces el aprendizaje llegaría demasiado tarde. La consecuencia de que un pequeño corra para cruzar la calle sería inaceptable. No podemos esperar a que el niño tenga un accidente. Debemos prevenir antes el paso anterior, desde que le damos la mano, pero si corre primero lo detenemos y después le damos una consecuencia que evidentemente no es la natural. También puede pasar que la consecuencia natural afecte a un tercero y que necesitemos proteger a esa persona. Si un niño le quita su juguete preferido a su hermano, la consecuencia natural podría ser guardar el juguete, pero en este caso el afectado sería el hermano que no ha hecho nada. Las consecuencias lógicas son arreglos que hacen los padres y tienen relación lógica con un evento particular, y su objetivo es detener un comportamiento inadecuado. Por ejemplo, si el niño deja tirados sus juguetes, solamente podrá sacar 2 para jugar. Hemos visto en la práctica que cuesta trabajo hacer la diferenciación entre los tipos de consecuencias, por lo que de aquí en adelante solamente hablaremos de las consecuencias. Ahora, castigos. Como dijimos, el castigo por llevar la intención de causar dolor daña al niño profundamente. No necesariamente tiene que ser a nivel físico para dejar secuelas.
En una forma inadecuada de lograr que el pequeño cambie su comportamiento, sobre todo el castigo físico, porque ante él se siente humillado y va creando defensas tan grandes que al correr el tiempo pierde su efectividad. Algunas veces hasta reta al padre o a la madre diciendo que no le duele o que no le importa, cuando realmente está ocultando un profundo dolor, humillación y coraje. A los niños les faltan muchas habilidades para controlarse y hacer las cosas con la precisión que demandan los adultos, y puede haber momentos en que desesperen a los que los rodean aunque los quieran mucho. Con frecuencia la reacción es castigarlos porque no se conocen otras alternativas. De aquí que hay que buscar qué otras formas podemos utilizar para lograr que el menor aprenda sin hacerle daño. Ahora vamos a hacer unos pequeños ejercicios y, utilizando lo que aprendió en este capítulo, resuelva los problemas que a continuación le presentamos. Su niño de 10 años tiene el hábito de dejar la patineta fuera de la casa y debería meterla cuando regresa de jugar en vez de dejarla tirada. ¿Qué haría usted para que aprenda que debe guardarla? Busque una consecuencia. Anote las ventajas de la consecuencia que escogió y también las desventajas de esa consecuencia que escogió. 2. Ana, de 2 años, siempre hace berrinches. Una persona le recomienda a sus papás que cada vez que haga uno, la lleven a su cama. Después de un tiempo, Ana ya no quiere dormir en su cama y cada vez que la quieren meter hace berrinches más fuertes que los que hacía antes. ¿Cómo puede solucionar ese problema? Pepe tiene 2 años y medio y desde que tenía 1 año ya dormía en su cuarto, pero últimamente se pasa al de sus papás todas las noches. Ellos le compraron una lámpara pequeña para su cuarto y un oso de peluche, y aún así no se quiere quedar solo. ¿Qué haría usted? 4. Jaime, de 4 años, llega de visita con su mamá a casa de unos amigos. A la hora de irse no se quiere poner el suéter. La mamá insiste porque el pequeño tiene gripe. El niño hace un berrinche y se niega a ponérselo. La mamá se desespera y acepta que no se lo ponga. ¿Cómo habría solucionado usted ese problema? 5. Juan, de 10 años, tiene un perro al que adora. Como sacó malas calificaciones, sus papás lo castigaron dejándolo sin jugar con el animal, esto durante una semana. ¿Qué piensa de esta consecuencia? Ahora una reflexión personal. Ahora que casi hemos terminado de leer este libro, anote qué ha aprendido o piense qué es lo que ha entendido, porque cree que sus intervenciones funcionan y otras no. Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos aprendido en este libro y dice: el último ejercicio del libro es que resuelva sus propias dificultades, para lo cual le sugerimos vuelva a leer el ejercicio donde jerarquizó sus límites y revise los pasos que hay que seguir para establecer los límites. Pasos que hay que seguir para establecer límites. 1. Conocer qué tipo de autoridad somos. 2. Conocer las características y necesidades del niño según su etapa de desarrollo. 3. Tener objetivos precisos basados en valores claros. 4. Proporcionar un ambiente adecuado. 5. Formar hábitos. 6. Enseñar lo que el niño tiene que saber. 7. Dar alternativas. 8. Definir los límites. 9. Establecer consecuencias. Tenga en mente que lo más importante es la relación con el niño. No vale la pena sacrificar la relación con su hijo en aras de una educación demasiado perfeccionista. También no trate de cambiar todo al mismo tiempo. Los cambios requieren tiempo porque se trata de un proceso en donde se tiene que ir asimilando los pasos de uno a uno hasta que se vuelvan parte de la vida diaria. Confíe en sus conocimientos y en su sentido común. No podemos establecer automáticamente un conjunto de reglas o métodos sin hacer parte de nosotros mismos. También encontrará muchas situaciones en las que su sentido común le dirá que debe de esperar para hacer los cambios o que algo no es adecuado para su hijo. Pero tenga cuidado de no caer en el autoengaño si en realidad desea modificar su relación con él. Y no hay padres ni hijos perfectos. La relación padre-hijo sirve para enriquecerse y para aprender de los errores. Nadie nace sabiendo y menos conociendo cómo ser padre o hijo. Esto es algo que vamos aprendiendo en la práctica a través de la interacción de uno con otro. Lo importante es la actitud con la que enfrentamos los problemas más que los problemas mismos. Y por último, ¿cómo educar a los hijos? Conseguirlo es el arte de un perfecto equilibrio entre amor y firmeza. Otorgarles el regalo de la espiritualidad junto con lo material.
mandarlos poco, decir con suavidad y tino si queremos ser obedecidos. Orden en su persona y pertenencias, observar inclinaciones. Escuela, segundo hogar, escoger de acuerdo con nuestras creencias e ideal de formación. Dar gusto en lo conveniente y factible, saber negar a tiempo lo malo o dudoso. Uso de razón, educación por convencimiento, señalar una obligación por pequeña que sea. Cada hijo es diferente. La misma medida produce según el temperamento distintos efectos. Ayudarlo sí, pero inculcando siempre toda actividad la responsabilidad personal. Resolver problemas sin pegar, los golpes revelan y endurecen el corazón, nunca obrar por pasión. Adaptémonos y vivámonos a la época de nuestros hijos. La paz y ambiente familiar influirán en el carácter definitivo del hombre o de la mujer. Orientarlos inteligentemente pero respetando su propia inclinación. Sean ellos número uno por su esfuerzo personal y no por favoritismo. Habiendo armonía conyugal, los niños adquieren confianza y comprensión para abordar sus problemas. Ir y venir con libertad e independencia sin arriesgar su seguridad. Justicia y equidad en el trato con los demás, como patrón para actuar en la vida. Orden y horario, distribuir el tiempo entre estudio, trabajo, descanso y diversión. Sanas amistades, leales y confiables. Con el ejemplo, sobre todo, con respeto y con amor. Bueno, esta es la parte final del libro. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Escúchenlo todas las veces que sean necesarios. Compártanlos con personas que están teniendo problemas de límite con sus hijos. Déjenme aquí en los comentarios todas las inquietudes, todas sus pláticas, todas sus preguntas son leídas y todo lo que les gustaría a ustedes que platicáramos nosotros con respecto a este tema. Y bueno, si el video les gustó, saben que pueden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones. Espero este libro los haya enriquecido tanto como a mí y que en un futuro podamos seguir platicando nuestras experiencias sobre los límites con los niños o nuestros hijos. Cuídense mucho, que estén muy bien, muchas gracias y hasta luego.